¿Qué tal, amigos? ¿Cuántas veces hemos escuchado que, no sé, el presidente habla de los conservadores y mucha gente nos acusa, no sé, es que es conservador y, bueno, el término conservador pareciera que es algo negativo para ciertos sectores. Hay quien lo relaciona, por ejemplo, con temas del, no sé, fanatismo religioso, enemigo del progreso, etcétera, ¿sí? Cuando la verdad es que ni la cuestión religiosa ni la negación al cambio son ideas propias del conservadurismo. Y bueno, justamente es lo que vamos a platicar hoy. Tenemos, por ejemplo, a uno de los más grandes pensadores del conservadurismo, tenemos a Roger Scruton. Él era agnóstico, su obra prácticamente que es obligada para todo aquel que quiere entender un poquito más el tema del conservadurismo. Y antes de empezar, me gustaría recomendar, bueno, tres personas. El primero de ellos es Roger Scruton, otro de ellos es Russell Kirk, tiene un libro muy bueno acerca del conservadurismo, editado por César Vidal. Entonces creo yo que les va a servir bastante. Y otra persona también que no tiene un libro hasta ahorita, hasta este año, pero yo espero que saque pronto uno, y tiene videos muy buenos hablando del conservadurismo, es Miklos Lucas. También ya lo tuvimos aquí en el canal, conversando acerca del metaverso. Y la verdad tiene videos muy buenos hablando de ese tema. Entonces, si quieres profundizar más, te recomiendo ampliamente su canal. Prácticamente esta es una clase muy buena, está a un nivel bastante bueno y pues gratis, ¿verdad? De hecho, ahí te voy a dejar el link de su canal en la descripción. Ahora, ya empezando propiamente el tema. El fanatismo religioso no es propio del conservadurismo, ya que este nunca ha tratado de manipular o corregir la naturaleza humana, sino que intenta entender cómo operan las sociedades y construir una cosmovisión, o un espacio, más bien dicho, donde las sociedades libremente funcionen con éxito. Así que todo intento de imponer una religión y atropellar las libertades individuales va en contra de la esencia misma del conservadurismo. Y bien, podríamos seguir dando ejemplos acerca de lo que no es ser conservador, pero vamos a enfocarnos en lo que sí, en lo que a grandes rasgos significa ser un conservador. Y a diferencia de otras posturas, hay que reconocer esto, el conservadurismo no tiene una enciclopedia, no tiene una serie de rígidos principios para ser conservador. No es como un checklist de que, cumples con esto, sí, cumples con esto, no. Sino que ser conservador parte de la psicología profunda de la persona humana. El conservador entiende que hay cosas que vale la pena preservar y ve al ser humano como un constructor de hogar. Esto a su vez que cooperemos libremente en busca de valores, a la vez que tenemos un propósito y la vida tiene un significado. Esto logra que el conservador entienda los peligros tanto del individualismo como del colectivismo, ya que un conservador entiende que el ser humano no es una isla. Por lo tanto, la libertad no es el fin máximo, sino que es el medio para lograr un fin. Pero a su vez el conservador entiende los peligros del colectivismo, ya que el ser humano no es una masa que pueda ser modelada por ingenieros sociales. Por lo tanto, la sociedad no puede ser planificada y debemos ser cuidadosos con el poder que dejamos que el Estado acumule. Es por eso que el conservador admite la necesidad de asociarse, pero siempre libremente en la búsqueda de valores metafísicos que van más allá de las pretensiones materiales. Ahora, ¿qué significa todo esto? El conservador entiende que hay dos extremos. El extremo individualista y el extremo colectivista. Un individualista que ve la libertad en sí mismo, ¿sabes qué? Pues déjame a mí hacer lo que yo quiera con mi vida. Yo quiero, no sé, quiero drogarme, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Quiero vivir conforme me dicten mis deseos sin pensar en nadie más. El conservador no cae en esto. El conservador entiende que yo tengo una responsabilidad con los que vinieron antes, con mi generación actual y con la generación que viene. Yo soy el fruto, soy el producto del sacrificio de generaciones pasadas y yo tengo un compromiso con ellos. Y a la vez tengo un compromiso con el futuro. Por lo tanto, el conservador naturalmente es un estadista. El conservador piensa a futuro. El conservador vive con prudencia, trata de vivir con prudencia, entendiendo que la perfección no existe. Todo es mejorable, pero nunca podemos llegar a la perfección, tanto personal como colectiva, ¿sí? Y ojo, entonces por eso el conservador no cae en este individualismo extremo que promueven los ciertos sectores libertarios, o como lo diría por ahí Russell Kirk, los libertarios no son populares porque están metafísicamente locos, ¿sí? Y tampoco cae en el colectivismo. El colectivismo es decir, de que podemos ser tratados como animalitos de granja,
como lo diría por ahí López Obrador, que hay que darle de comer a los animalitos, ¿verdad? Como haciendo referencia a la gente que lo sigue. El conservador entiende que no somos plastilina para ser modelados, no somos arena para ser manipulados por ingenieros sociales, porque la naturaleza humana es demasiado profunda, es demasiado compleja para ser manipulada, y por lo tanto el poder tiene que limitarse, el poder tiene que ser juiciosamente controlado, y debe haber un sano equilibrio entre la libertad personal y el poder como tal. Por lo tanto, el conservador entiende que si una sociedad se quiere mejorar, dicho cambio debe venir desde abajo, desde las asociaciones libres de ciudadanos libres y sobre todo virtuosos. Es por eso que para identificar a un conservador usualmente solo basta con preguntarle. Podemos ver estos ejemplos en colegios, iglesias, grupos musicales, clubes de lectura, sociedades de historia, cacería, pesca, etc. Incluso nosotros mismos somos una asociación, vaya, bueno, aunque ahorita no legalmente, pero somos ciudadanos libres que hemos decidido asociarnos libremente para defender ciertos ideales. Y esas libres asociaciones son una fuente no solo de un sano deleite, sino de orgullo. Se crean jerarquías, normativas, cargos, responsabilidades, y quienes forman parte de las mismas se someten voluntariamente y les encuentran sentido. Esto a su vez deriva que dichas sociedades civiles están dirigidas por los más aptos, inteligentes y capaces, lejos de nuestro sistema actual que tiene un tinte de libertad, pero en realidad siempre terminamos siendo gobernados por los más incompetentes. O sea, es decir, por ejemplo, yo voluntariamente voy a la iglesia, y yo voluntariamente tengo un cargo en la iglesia, y voluntariamente hay personas que colaboran conmigo, nos ayudamos, etcétera y demás. Aquí mismo en Derecha Mexicana libremente colaboramos y libremente se crea cierta jerarquía. Hay quienes marcan ciertas pautas, hay quienes se someten a ciertas pautas libremente y voluntariamente, porque encontramos que hay personas más capaces para un cargo que otras. De tal manera, por eso en organizaciones y asociaciones siempre son dirigidas por las personas más aptas, las más capaces. Y si tú ya no quieres pertenecer a una organización, o repito, a una iglesia, simplemente te sales porque eres libre, ¿sí? Entonces, esta libertad es lo que permite que la sociedad siga funcionando, ¿sí? Lamentablemente en México tenemos un problema. No hay asociaciones civiles casi. O hay asociaciones civiles que son disidencia controlada, ¿sí? Son partes, una extensión del gobierno, están masificadas en ciertas cosas. Eso es un peligro. De hecho, como por ahí bien lo diría Lao Tse, el mundo es tan sagrado y tan vasto que no puede ser dominado, y quien lo domina lo empeora y quien lo tiene lo pierde. Toda aquella persona que quiera controlarlo todo va a terminar perdiéndolo todo. Es por eso que el Partido Comunista, cuando toma el poder en la Europa del Este, lo primero que hace es destruir todas las asociaciones civiles que no controlaba, siendo János Kadar, el ministro del Interior del gobierno húngaro de Rákóczi, que desde 1948 solamente en ese año cerró 5.000 asociaciones civiles, ¿sí? Desde bandas de música, coros, grupos de teatro, clubes de lectura, sociedades de debate, entre muchas otras, ¿sí? Además, que bajo el comunismo toda caridad privada es ilegal, y las cuentas bancarias abiertas en fideicomisos para usos benéficos fueron confiscadas por el partido. Por eso es de que el genio argentino de Alberdi expresó: los pueblos del norte no han debido su opulencia y grandeza al poder de sus gobiernos, sino al poder de los individuos. Además, dijo: las sociedades que esperan su felicidad de la mano de sus gobiernos esperan una cosa que es contraria a la naturaleza. O sea, es decir, un país va a ser grande no porque tenga un gobierno todopoderoso que lo controle todo, sino porque va a tener individuos que libremente deciden asociarse y que libremente deciden promover una virtud, ¿sí? Y que como tal una sociedad libre y que quiera prosperar no pueda esperar que esto venga a la mano del Estado, no puede esperar esto que venga del gobierno, ¿sí? Porque es contrario a la naturaleza. Es por eso que en nuestra Latinoamérica proyectos gubernamentales con un presupuesto millonario lo único que hacen es perpetuar la miseria y desviar recursos, mientras que los proyectos de caridad nacidos de la sociedad civil, emanada de asociaciones libres, dan mucho mejores resultados con un presupuesto mucho menor y una eficiencia mucho mejor que la clásica burocracia gubernamental. Simplemente, y ojo, este es un ejemplo para llorar. Cuando ha habido desastres naturales, antes de que llegue el gobierno a ayudar,
llegan grupos delictivos y a veces llegan a ayudar a la gente. Oye, pero ¿por qué la cultura del crimen está tan enraizada en la sociedad? Porque, oye, llega un delincuente, le da despensas a la gente, pavimenta una calle, pone electricidad, pone un hospital y el gobierno no hace nada. El gobierno es lento, es ineficiente, ¿sí? Y ojo, lamentablemente estas asociaciones criminales son un ejemplo de ciudadanos libres asociándose libremente, ¿sí? Es un ejemplo negativo. Pero ¿qué pasaría si lo hiciéramos la gente de bien, los que buscamos promover una virtud? Es por eso que Javier Milei en Argentina se opone tanto a que el gobierno mantenga programas sociales. Dice, no, ¿por qué me vas a quitar mi dinero para darlo, para distribuirlo a gente que no trabaja? Mejor, si tú quieres hacer calidad, hazla de tu bolsillo. Y eso es cierto. ¿Cuántas organizaciones benéficas no hay surgidas de la libre asociación que ayudan mucho más que lo que hace el gobierno? Simplemente el gobierno te dice, ¿sabes qué? Tú ganas 10 pesos, te voy a quitar 2 pesos para destinarlo a los que menos tienen. Pero de esos 2 pesos le voy a dar 50 centavos al encargado porque hay que pagarle un sueldo. 50 centavos se van en gastos administrativos y otros 50 centavos pues me los robo. Entonces de mis 2 pesos que me quitaron de mis impuestos violentamente, en contra de mi voluntad, a la persona le llegaron 50 centavos o menos. En cambio, yo libremente pude haberle dado 1 peso a esa persona, ¿sí? Y, bueno, vaya, casos de esos hay muchos, ¿sí? Entonces, esto es un claro ejemplo. Como si yo espero que el gobierno solucione un problema, no lo va a solucionar, porque él vive de eso, ¿sí? Digo, en Latinoamérica tenemos un grave problema con los programas sociales. Los programas sociales, más que ayudar a que la gente salgan, o más bien, más que su objetivo sea que la gente salga de la pobreza y que ya no dependa de eso, es perpetuar esa dependencia con tal de seguir generando votantes. ¿Por qué? Porque falta este principio conservador de la libertad, falta ese principio conservador de la libre asociación y también de la virtud, porque una persona que le va bien y que tiene este pensamiento conservador de que hay un compromiso con la sociedad, de que si yo he sido bendecido voy a bendecir a los demás, va a ayudar libremente, ¿sí? Sin necesidad de que venga el Estado y le quite de su bolsillo. Es por eso que el conservador valora tanto la libertad propia como la de aquellos que lo rodean, ya que esta es la única manera de poderse asociar libremente y construir una mejor sociedad, ya que un conservador sabe que podemos mejorar pero sin caer en fantasías utópicas, sabe que hay cosas que cambiar pero nunca se deja llevar por la idea de un mundo perfectamente ordenado y controlado, ya que esto va en contra de la misma naturaleza humana que el conservador entiende y respeta. Es justamente cuando la sociedad civil queda nulificada y absorbida por diversos elementos autoritarios, es que ya no se enfoca en los fines, sino en los medios. Es por eso que nuestra sociedad hace demasiado enfoque en la libertad, pero dicha libertad termina siendo un libertinaje que deja al ser humano esclavo de sus deseos, ¿sí? Es decir, el conservador entiende la libertad y yo soy libre para libremente ponerme un freno, porque el individualista extremo ve la libertad, pero según esa libertad que él defiende, termina siendo esclavo de sus pasiones, esclavo de sus deseos, termina en vicios que lo esclavizan, ¿sí? En cambio el conservador entiende que libremente tiene que limitarse, entiende que libremente tiene que decidir, hay cosas que me convienen, hay cosas que no me convienen, ¿sí? Y repito, volvemos a México, donde la sociedad civil tiene muy poco impacto, debido a que se ha impuesto una cosmovisión colectivista y se piensa en el Estado como el solucionador universal de los problemas, siendo en muchos casos este Estado que termina siendo el titiritero de diversas asociaciones civiles. Hoy en día hay organizaciones lamentablemente entre comillas conservadoras que son de disidencia controlada. El Estado las controla y están ahí para generar una disidencia controlada, lamentablemente. México ocupa ciudadanos libres que entiendan este principio conservador, que libremente se asocien para poderle ejercer un contrapeso, un freno al gobierno. Muy bien amigos, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué piensas tú acerca de esta definición del conservadurismo? Ponme ahí lo que piensas en los comentarios, no olvides por ahí suscribirte, dejarnos tu like y no olvides que el socialismo no funciona y que los hechos no les importan tus sentimientos. Hasta la próxima.